¿Te consideras una buena o mala persona? ¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente serlo? Hola, soy Alondra, bienvenidos a Detrás de lo Obvio. En este episodio estaremos hablando sobre un experimento que marcó la historia y que precisamente puso a prueba esa idea. ¿Qué nos hace ser buena o mala persona? Pero antes, quiero dejarlos con un caso hipotético. Imagina que vienes de una buena familia, tienes buen trabajo, tienes amigos y tienes una buena pareja. Todo a tu alrededor parece indicar que eres una buena persona. Ahora imagina que te invitan a participar en un experimento social. Te dicen que durante semanas deberás interpretar un papel, ya sea un guardia o un prisionero, todo dentro de una prisión ficticia. Te aseguran que todo esto es como un juego, pero conforme pasa el tiempo, todo esto se empieza a volver un poco más real. Comienzas a sentir ese papel más real. Entonces, ¿seguirías siendo la misma persona? ¿O el poder y el entorno podrían cambiar la manera en la que actúas, incluso llevándote a hacer cosas que nunca te habrías imaginado? Pues en este episodio les contaré cada detalle de este experimento. Así que pónganse cómodos y vamos a comenzar. El 14 de agosto de 1971 se llevó a cabo un experimento que buscaba resolver la siguiente pregunta. ¿Te consideras una buena persona? Suena bastante simple, sin embargo, responderla exige pensar un poco más, pues creemos que hay personas buenas y malas, pero también que hay personas que no son ni muy buenas ni muy malas, porque vivimos en una sociedad relativamente estable, con reglas, leyes, entonces es muy fácil pensar que las personas se comportan de una manera predecible. Pero, ¿qué pasaría si sacáramos a las personas de su vida cotidiana y las pusiéramos en situaciones extremas? Justo eso es lo que buscaba Philip Zimbardo en este experimento. Philip G. Zimbardo fue un psicólogo estadounidense, profesor en la Universidad de Stanford y una figura muy reconocida por sus investigaciones, libros y programas divulgativos. Nació el 23 de marzo de 1933 en la ciudad de Nueva York y creció en el Bronx en una familia de inmigrantes sicilianos. Su infancia en la pobreza y experiencias tempranas marcaron su interés por comprender el comportamiento humano. Estudió en Brooklyn College y se graduó en 1954, con estudios en psicología, sociología y antropología. Fue profesor en la Universidad de Stanford desde finales de los años 60 y llegó a ser profesor emérito ahí mismo. Enseñó y supervisó investigaciones durante décadas. Zimbardo estaba interesado en cómo las situaciones y los roles sociales cambian el comportamiento de las personas, no tanto en si la gente es mala, sino en cómo un entorno puede cambiar a la gente normal. Con esta idea, él y su equipo querían demostrar experimentalmente que el poder, o sea, el guardia, y la falta de poder, el prisionero, podrían alterar la conducta humana. Así, la idea surgió en 1971 entre Zimbardo y algunos estudiantes colaboradores del Departamento de Psicología en Stanford. Hablaron de simular una prisión para ver qué pasaría cuando la gente adoptara roles de guardias y prisioneros. Su objetivo era simular una prisión por 2 semanas para estudiar efectos del rol y la situación sobre la conducta humana. Y para ello, por supuesto, necesitaban un lugar, por lo que convirtieron el sótano del edificio de psicología de Stanford en una prisión, con celdas, puertas, una sala de control, etc. Además, diseñaron uniformes para los guardias, con gafas de sol, porras y uniformes, y batas o uniformes para los prisioneros. La idea era despersonalizar para ver el efecto de perder identidad individual. Por supuesto, el experimento consiguió la aprobación institucional por el momento. O sea, la universidad aceptó que se hiciera este experimento y contó con financiamiento. Algunas fuentes mencionan que contaron con el apoyo de agencias como la Office of Naval Research. Asimismo, Zimbardo no solo fue el investigador que observaba, sino que se puso el rol del superintendente de la prisión. Es decir, actuó dentro del experimento y supervisó cada situación. Acto que más tarde fue súper criticado porque comprometía su neutralidad como científico y pudo influir en el desarrollo del estudio. Una vez que tuvieron todo listo, publicaron anuncios buscando voluntarios masculinos, aplicaron pruebas psicológicas y entrevistaron a los candidatos para escoger a los que parecían más sanos y estables. Obtuvieron a 75 postulantes, pero solamente se quedaron con 24 participantes y de manera aleatoria asignaron los roles. A uno les tocó ser guardias y a otros les tocó ser prisioneros, pero ni siquiera ellos sabían.
A los estudiantes seleccionados como prisioneros los arrestaron sin previo aviso. Ellos no sabían absolutamente nada. Ni cuándo, ni dónde, ni cómo. Todo se veía completamente real porque incluso policías reales ayudaron con este experimento para que todo fuera mucho más real o se sintiera más real. Los llevaron a la comisaría, les tomaron fotos, les tomaron la huella y después los llevaron al sótano del departamento de psicología, donde estaba la prisión improvisada que habían hecho para el experimento. Ahí los desnudaron, los desinfectaron y les dieron un uniforme con un número. Desde ese momento ya no eran Carlos, Miguel, Juan. Ya era prisionero 8612, prisionero 914, prisionero 109. Por otro lado, los guardias, que eran los estudiantes que habían sido seleccionados al azar, recibieron sus uniformes, gafas oscuras y la instrucción de mantener el orden en todo momento. Ese primer día todo aparentemente iba en orden, pero esto solamente fue el comienzo. Al día siguiente la situación explotó. Los prisioneros se hartaron del trato que estaban recibiendo. Algunos bloquearon las puertas con sus camas. Otros se quitaron los gorros y los números y comenzaron a gritarles a los guardias. Así comenzó la primera rebelión. Los guardias, al sentirse atacados, respondieron con mucha más autoridad. Pidieron apoyo de otros guardias, lanzaron gritos, hicieron flexiones y comenzaron a utilizar una estrategia que veríamos repetirse. Dividir para controlar. A unos prisioneros les dieron privilegios, a otros les estaban dando castigos. Y ese fue el día en que los guardias descubrieron que tenían poder y empezaron a usarlo. Para el tercer día, el prisionero 8612 fue el primero en quebrarse. Comenzó a gritar, a llorar y a decir que se estaba volviendo loco. Pedía salir, pedía ayuda. Sin embargo, Zimbardo, en lugar de liberarlo simplemente, trató de convencerlo para que continuara con ellos, porque veía su reacción como parte del juego de roles. Pero su estado empeoró tanto que al final terminaron sacándolo del experimento. Ese fue un punto crítico, pues los guardias vieron que podían romper psicológicamente a alguien en tan solo 48 horas. Y eso reforzó el rol que estaban adoptando. Ese día se permitió que las familias vieran o vinieran a visitar a los prisioneros. Los guardias limpiaron absolutamente todo, les dieron comida decente y los prisioneros intentaron mostrarse bien psicológicamente y mentalmente para no preocupar a sus padres. Pero cuando los padres se fueron, el trato se volvió más duro que nunca. Los guardias aumentaron los castigos, limitaron el uso del baño, irrumpieron en el sueño, hicieron humillaciones públicas y generaron más división dentro de los prisioneros. La prisión era cada vez menos un experimento y más una realidad distorsionada. En el día 5, el prisionero 819 sufrió un colapso emocional muy fuerte. Lloraba sin parar, decía que no podía seguir y estaba completamente desorientado. Mientras lo atendían fuera de su celda, los guardias obligaron a gritar a los prisioneros que estaban alrededor: "El prisionero 819 es un mal prisionero". Y cuando él escuchó esto, se quebró aún más. Creyó que realmente había fallado como prisionero, no como persona real. Y para ello, Zimbardo tuvo que decirle: "Tú no eres el prisionero 819. Tú eres un humano real y puedes irte". Y fue liberado inmediatamente. Para ese punto, el experimento ya había dejado algo claro. Los participantes habían perdido la capacidad de distinguir entre el rol y su identidad verdadera. Ese día entró al sótano una joven psicóloga llamada Christina Maslach. Ella era una de las pocas personas que no estaba participando en el experimento y lo estaba viendo desde afuera. Cuando vio a los prisioneros sucios, agotados, humillados y a los guardias completamente metidos en el papel, se horrorizó y le dijo a Zimbardo que no podía creer lo que estaba haciendo y que no era posible que estaba permitiendo todo eso dentro de la prisión. Esas palabras lo sacaron de su rol como superintendente de la prisión y lo volvieron a hacer entrar en su realidad, en su identidad real. Un investigador responsable de la salud mental de cada uno de los participantes. Y esa misma noche decidió cancelar el experimento, que originalmente debió de haber durado 2 semanas, pero por la situación terminó en 6 días.
Después de cancelar el experimento de la prisión de Stanford al 6º día, las consecuencias no tardaron en llegar. Lo que se supone que sería un estudio académico terminó convirtiéndose en un ejemplo mundial de cómo el poder y la situación pueden transformar a personas comunes en versiones totalmente distintas de sí mismas. Primero, muchos de los participantes quedaron afectados emocionalmente. Algunos guardias se sintieron culpables por cómo actuaron, porque dentro del experimento habían sido abusivos o agresivos, o ambos, sin que nadie se los ordenara directamente. Por otro lado, algunos prisioneros mencionaron que se sintieron humillados todo el tiempo, estresados y confundidos, como si realmente hubieran perdido su identidad. Aunque no hubo daños permanentes, sí hubo un impacto psicológico que tardaron un tiempo en procesar. Segundo, el propio Philip Zimbardo también enfrentó críticas fuertes. Muchos psicólogos cuestionaron su papel de que él no solo observaba, sino que actuaba como alcalde de la prisión, lo que influyó en el comportamiento de los guardias. Esto inició un gran debate sobre la ética en los experimentos con personas. A partir de ese momento, las asociaciones y universidades científicas comenzaron a crear reglas mucho más estrictas para proteger a los participantes, con reglas que al día de hoy se utilizan. Tercero, el experimento se volvió extremadamente famoso. Se convirtió en un caso que se estudia en psicología, sociología y criminología para entender cómo la situación puede dominar al individuo. También surgieron documentales, libros y hasta una película que lo analiza desde diferentes ángulos. Finalmente, Zimbardo cambió el rumbo de su carrera después de este experimento. Después de ver lo que el poder puede hacer en un ambiente negativo, decidió dedicar su vida a estudiar lo contrario, como fomentar la empatía, la heroicidad y el comportamiento positivo en situaciones difíciles. Así nació su iniciativa llamada The Heroic Imagination Project, que busca enseñar a actuar a las personas con valentía, incluso cuando la mayoría no lo hace. El estudio reveló algo incómodo, pero fundamental, que el contexto puede moldearnos más de lo que creemos, pero también que podemos elegir actuar diferente. Después de todo lo que vimos del experimento de la prisión Stanford, podemos entender algo muy importante. La pregunta: ¿eres una buena persona? No tiene la respuesta tan simple como creemos. El experimento nos mostró que incluso personas comunes, sin malas intenciones, pueden actuar de formas que jamás imaginamos, solo por estar en un ambiente que los empuja a ello. Lo que aprendimos es que la bondad o la maldad no vive únicamente dentro de nosotros, sino también en las situaciones que nos rodean. El poder, la presión, la autoridad o la sensación de anonimato pueden sacarnos un lado duro, agresivo o incluso cruel. Y al mismo tiempo, un ambiente positivo, justo y humano puede sacar nuestra mejor versión, empática, valiente y solidaria. Muchas gracias por acompañarme a través de esta historia. Cuéntenme si ustedes ya habían escuchado acerca de esta historia y qué es lo que opinan. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.